Buenas tardes a nuestros seguidores en nuestras redes sociales y les saluda Jeffrey Garza, periodista de La República. Hoy tenemos el agrado de tener como invitado a Mauricio Ventura. Él es exministro de Turismo y también presidente de Sinergia Consulting Group. Don Mauricio es experto en temas de turismo y hoy va a conversar sobre la fórmula que podría tener el país para reactivar este sector, lamentablemente por la pandemia del coronavirus. Hola, don Mauricio, ¿cómo está? Jeffrey, buenas tardes. Un gusto estar con usted y con toda la gente que nos oye y que nos ve. Don Mauricio, para empezar, ¿qué opina, qué comentarios tiene acerca de la rendición de cuentas del presidente ayer? Yo quedó en deuda con propuestas para el sector turismo que ha sido el más golpeado por la crisis. Mire, yo creo que sí. Yo creo que el señor presidente nos quedó debiendo. El sector turismo es, sin la menor duda, el sector más fuertemente golpeado en esta crisis. Recordemos que el sector turismo está en temporada cero, ¿verdad? Lo cual claramente significa cero ingresos. Y es el sector que más divisas le ha generado al país, 4.000 millones de dólares al año. Es el sector que más empleo le genera al país, entre directos e indirectos, entre 700 y 800 mil empleos están relacionados con la industria turística. Lo hace además con una inversión que se ha realizado por todo el país, por todo el territorio nacional y que genera muchísimo progreso social a todos los costarricenses. Un sector de esa importancia, yo hubiera esperado algunas menciones más allá de un par, como de medio lado, digamos, que hizo el señor presidente en su discurso ayer. Bueno, esperábamos, porque él mismo lo había dicho, que iba a proponer medidas de reactivación económica, pero bueno, ahora tendremos que seguir esperando a ver cuándo nos las presentan el equipo económico, de acuerdo a lo que el señor presidente dijo, que en esta semana conoceríamos entonces las propuestas. Hay una que no está estrictamente relacionada al sector, pero sí tiene que ver un poco, que es para que se retiren aquí en el país. ¿Cómo evalúa esa propuesta que mencionó durante su discurso el señor Alvarado? Mire, eso es un tema viejo, es un tema conocido, es un tema que se ha hablado, que se ha conversado en diferentes ocasiones sobre ese tema. Es una posibilidad, sin la menor duda. Hay países que lo han hecho muy bien. Costa Rica tiene condiciones, sin la menor duda, tiene condiciones para poder ser un destino de retiro. Efectivamente, eso podría contribuir un poco con la industria, posiblemente principalmente con la industria de la construcción, porque hay gente que vendría a residir en Costa Rica, tendría que comprar su casa, su apartamento, en fin, su vivienda, y eso generaría, sin la menor duda, un desarrollo en el área de construcción. Y está bien, digamos que eso, como la gente tendría que venir con cierta cantidad de dinero para invertir y con cierta cantidad de dinero asegurada como renta mensual y demás, eso puede favorecer, eh, digamos que eso puede ir en la línea correcta, en la dirección correcta. Lo que pasa es que eso no nos va a mover la aguja, ¿verdad?, de la reactivación económica en general, ni la del sector turismo tampoco. Esa sería una de una gran cantidad de propuestas y de iniciativas que esperamos en estos días de esta semana se le agreguen a una cosa como esa, que, como le digo, va en la dirección correcta, pero buenas intenciones, pero la realidad es que por sí sola no hace mucho. ¿Cómo impacta positivamente las reacciones que ha habido a escala internacional del manejo de la pandemia de Costa Rica? ¿Cuánto podría ayudar que, por ejemplo, la BBC diga buen destino para visitar cuando pase lo peor de esta pandemia? Yo creo, Jeffrey, que eso es el resultado de un buen trabajo
que ha hecho la Agencia de Relaciones Públicas que opera en Europa, la agencia Blue Room, que ha sido contratada por Costa Rica desde hace varios años y que, bueno, casualmente pues tiene contacto con medios informativos, de prensa, en redes y demás, casualmente para mantener esas buenas relaciones del destino Costa Rica con el público que lee o ve notas y noticias en estas revistas. Y está muy bien que se hable de Costa Rica y que se hable en ese sentido. Sin duda alguna, Costa Rica ha sido un ejemplo, tenemos unas estadísticas realmente sorprendentes para el mundo, iguales o mejores que muchos países desarrollados, que muchos países mucho más ricos que nosotros, de tal manera que sí, efectivamente Costa Rica ha hecho un excelente manejo de la crisis de salud con el coronavirus y está muy bien que lo digamos y eso es una ventaja. Una ventaja que hay que sacarle un poquito de provecho en esto, porque recordemos que el tema número uno durante la pandemia y después de la pandemia va a ser el tema de salud. La seguridad sanitaria, la seguridad que sientan los turistas, los viajeros, para moverse más allá de su cercanía, va a ser fundamental. Y está muy bien que Costa Rica sea un destino que ha manejado bien la pandemia, pero ahora tiene que convertirse, más allá de eso, en un destino seguro. Y para ser un destino seguro, no es solo que hayamos manejado bien la pandemia, es toda una red, es todo un proceso que viene desde muchas partes, desde antes de llegar al aeropuerto de salida en el país donde origine este turista, la llegada al aeropuerto, cómo funcione ese aeropuerto en términos de salud y demás, durante el vuelo, y ahí la línea aérea es fundamental. Luego, en el aeropuerto de destino, en los aeropuertos en Costa Rica, todo el manejo sanitario del aeropuerto, y no solo la persona, uno piensa en la persona, no, es la persona, es el equipaje, es la comida, en fin, es todo lo que tiene que ver con un vuelo, y posteriormente cuando sale del aeropuerto en el destino. Y en el destino estamos hablando de todo el encadenamiento turístico que existe. Ahora, todo eso unido con un destino que ha demostrado tener una infraestructura de salud sólida, fuerte, eficiente, con magníficos resultados, entonces podemos hablar de que Costa Rica efectivamente puede ser un destino interesante. Pero solo porque hayamos manejado la pandemia, no van a estar haciendo fila para venir a Costa Rica, lamentablemente. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo lograr eso que usted me dice? Va a haber poco dinero para hacer publicidad afuera. Entendemos que el ICT ahorita también ve golpear sus finanzas porque no están ingresando turistas y depende de un impuesto que pagan ellos para... Entonces, ¿cómo hacer eso con poquitos recursos, Mauricio? Bueno, la realidad es que no son tan poquitos recursos, porque si bien es cierto al ICT se le están afectando fuertemente sus finanzas porque no están entrando los turistas que pagan $15 cuando entran por los aeropuertos internacionales a Costa Rica. Si bien es cierto eso, el ICT tiene un superávit acumulado de alrededor de 25 mil millones de dólares. Eso es más que el presupuesto de un año completo del ICT. Entonces el ICT tiene los recursos. Lo que pasa es que esos recursos están previstos a llevárselos el Ministerio de Hacienda en una propuesta que existe para llevarse todos los superávits de muchas instituciones, entre ellas el ICT. El sector privado ha sido, en repetidas ocasiones, ha solicitado que al ICT no se le toque esa plata desde hace semanas, por no decir meses, y sin embargo, a estas alturas del juego, el Poder Ejecutivo todavía no ha dicho que la plata del ICT no se va a tocar porque se va a necesitar, definitivamente se va a necesitar ante el faltante de ingresos que va a tener y que ya está teniendo el ICT por la no entrada de turistas por la vía aérea. Entonces, plata
Si el Ministerio de Hacienda se lleva ese superávit, el ICT se queda sin plata del todo. Ya no es ni siquiera para hacer campaña, es que se va a quedar sin plata para operar. Y eso es un problema todavía más serio. Pero bueno, esperemos que el Poder Ejecutivo entre a revisar eso, que ya lo debería haber hecho realmente, y que asegure que esa plata del ICT se va a quedar dentro de la institución para los usos que claramente estamos conversando aquí y que son obvios para efectos del ICT. Asumiendo que haya plata, entonces, y bueno, el ICT va a tener que hacer una serie de cosas. Ya no se trata solo de presentar el destino como lo hemos hecho, ¿verdad? Las fotos, los videos, las cascadas, los bosques, las playas, la gente, todo lo maravilloso que es Costa Rica, ya no es solo eso. Ahora es que todo eso tiene que ser un destino seguro, porque si no es un destino seguro, puede ser muy bonito, pero la gente no va a estar muy dispuesta a tomar riesgos de salud, riesgos que pueden eventualmente ser mortales, ¿verdad? Como hemos visto los cientos de miles de fallecidos en el mundo, y entonces va a ser más allá de un lugar bonito, agradable o donde puedo estar muy contento. Todo eso está muy bien, pero además estoy seguro. Y entonces ahí es donde le digo que esa cadena de actores, todos en la misma sintonía de seguridad, va a ser fundamental para que el turista venga a Costa Rica. Eso para el que viene, pero para el turista nacional también, sin movernos dentro de Costa Rica, que de hecho se le está apostando mucho al turista nacional para reactivar la industria turística, tampoco se va a mover de su casa si no se siente seguro. Y para eso, entonces, hay que diseñar, y yo no he visto por ningún lado eh, el diseño o el trabajo para tener protocolos de salud, no solo generales, sino específicos para la industria turística y dentro de la industria turística para los diferentes actores, porque puede haber algunas diferencias entre un tour operador o un autorrentista o un hotel o un restaurante, y cada uno debería tener una cosa realmente específica. De manera que el tema de la promoción, sí, hay que recordar a Costa Rica, pero hay que ahora recordarlo como el destino bonito y seguro. Eso es fundamental. De otra manera, creo que no nos va a ir tan bien, sobre todo que recordemos que estamos compitiendo con el mundo entero, ¿verdad? Todo el mundo está tratando de reactivar su industria turística. Y bueno, ahí entran una serie de factores, ¿verdad? Desde muchas de las cosas que el gobierno tiene que hacer para poder asegurar que vamos a tener una industria turística después de esta crisis de pandemia y no que las empresas van a haber cerrado, y ahí podemos entrar en temas más específicos de lo que se pudiera hacer, pero hay que asegurar eso. Y no es asegurarlo solo por la empresa en sí misma, ¿verdad? Porque la empresa lo que hace es que genera el empleo. Y hoy en día el plan Proteger ayuda, ¿verdad? Y les da una cierta cantidad de dinero a la gente que ha perdido su trabajo o que le han disminuido la jornada, pero eso no es sostenible en el tiempo. La única manera que eso funcione es que haya que sustituir eso poco a poco con empleo, porque no podemos seguir sosteniendo a la gente desempleada por meses y meses y meses y quién sabe cuánto tiempo. Entonces, de ahí que sea vital reactivar las empresas. Uno habla de reactivar la economía, sí, sí, pero es que reactivar la economía hay que reactivar las empresas para que las empresas contraten gente, para que paguen salarios, para que la gente tenga sus ingresos, tenga lo necesario para vivir y para poder comprar y empezar en ese círculo, ¿verdad?, que se genera de consumo en las economías. Y ahí el gobierno tiene que poner muchísima atención en una industria tan importante como es el turismo. Don Mauricio, usted me hablaba de que las aerolíneas van a determinar qué tan grave puede ser esta crisis para el turismo internacional. ¿De qué manera puede dar un mensaje Costa Rica a las aerolíneas de
estamos con ustedes, no van a sufrir aquí. ¿Cómo podría Costa Rica como país ayudar a que las lleguen lo más suavemente posible, digamos? Mire, es un tema complicado, muy complicado. Y sí, sin duda las líneas aéreas tienen una participación fundamental porque por aire es por donde nos vienen la mayoría de los turistas. Y si no hay líneas aéreas, si no hay vuelos, pues va a ser muy complicado para los turistas, obviamente, llegar al país. Y aquí tenemos varias cosas. Las líneas aéreas están siendo muy golpeadas. Hay inclusive dudas y se oye por ahí de algunas empresas que puede hacer que les sea realmente muy complicado reiniciar operaciones. Algunas empresas han mencionado que posiblemente inicien operaciones apenas con el 10% de sus vuelos. Y eso no quiere decir que todo ese 10% va a estar en Costa Rica, ¿verdad? Esos van a estar distribuidos en diferentes partes. Todos los países vamos a estar persiguiendo esos asientos, esa disponibilidad de vuelos, que además aparentemente va a ser más cara, porque están hablando de la posibilidad de poner un distanciamiento físico en los aviones y suspender las filas, los asientos del centro, y ahí estamos hablando de eliminar un tercio de la capacidad de los aviones. Eso deja los vuelos perdiendo plata, o sea, ya el vuelo no es rentable con esa ocupación, lo cual entonces implicaría que hay que subir tarifas y algunos estiman que entre 50 y 60% es lo que podemos esperar en el alza de tarifas. Entonces, las líneas aéreas la tienen complicada, ¿verdad? Porque menos vuelos, menos aviones, menos asientos, más caro y gente sin mucho dinero, sin plata, porque se ha visto afectado sus ingresos casualmente con todo lo del coronavirus. De manera que las líneas aéreas la tienen complicada. Costa Rica puede hacer algunas cosas que se sumen por lo menos para favorecer, para ayudar en este proceso. El combustible es tradicionalmente uno de los costos más importantes de un vuelo, de un avión. Estamos hablando que eso puede ser inclusive hasta 30% y más del costo del vuelo. Así que imagínense el peso que eso tiene. Si bien es cierto ahora el petróleo está más barato y eso permite que el combustible esté más barato, de cualquier manera sigue siendo importante, sobre todo en una situación en la que las líneas están debilitadas por la pérdida de ingreso, de tráfico, de volumen de pasajeros. Entonces, el combustible sigue siendo importante. Bueno, Costa Rica debería ya estar revisando qué puede hacer Recope, que es el único suplidor, qué puede hacer Recope con los precios del jet fuel para abaratar en todo lo posible ese costo. El ICT, las campañas cooperativas que se han realizado con líneas aéreas muy exitosamente desde hace muchos años y que sin duda ha sido un factor importante en la atracción de líneas aéreas al país. Bueno, ese enfoque que se ha dado ahora tiene que ajustarse ya no solo para presentar un destino, lo que hablábamos hace un momento, sino para presentar un destino seguro. Y luego coordinar, sin la menor duda, coordinar muy bien aeropuertos, líneas aéreas y gobierno en el amplio sentido de la palabra, más allá de solo el ICT, que por supuesto tendrá que ser un actor de primera línea, pero el gobierno como un todo, para que ese trío, ¿verdad?, pueda tratar de hacer la mejor labor para demostrarle al mundo que Costa Rica es el destino seguro donde cuando usted quiera vacacionar, pues súbase en un avión que va a Costa Rica porque todo el proceso de principio a fin, desde que sale de la casa de él en su país de origen hasta que regresa, todo ese proceso está con excelentes medidas de seguridad y que Costa Rica ha sido parte de todo eso con los aeropuertos y con las líneas aéreas, además de con el sector privado, con los empresarios locales, de tal manera que la estadía también sea segura para el visitante.
Hablamos ahí de las aerolíneas, que es un sector afectado, pero el otro sector afectado son los hoteles, don Mauricio. ¿Cuál debe ser el camino para los hoteles una vez que puedan de nuevo ofrecer sus servicios, al menos parcialmente? Mire, yo creo que los hoteles, pero en general todos, ¿verdad? Porque los transportistas están parecidos, los autorrentistas están parecidos, los restaurantes hemos visto la cantidad de cierres y de despidos que se ha generado también en la industria de los restaurantes, los turoperadores están parecidos, los que alquilan caballos y cuadraciclos y el señor que vende copos en la playa, en fin, toda la cadena en el sector turístico, toda la cadena, que es muy amplia, está afectada. Y digo que es muy amplia porque se estima que cada puesto directo, cada empleo directo que se genera en el sector turismo, genera al menos 3 puestos indirectos. Y entonces, bueno, si tenemos 200,000 colaboradores directos en el sector turismo, un poco más, pues deberíamos de tener aproximadamente 600,000 trabajadores en una relación indirecta con turismo. Y entonces son 800,000 personas. Ahí tenemos 800,000 personas que se han visto claramente afectadas, unos en mayor medida y otros tal vez un poco menos, pero la enorme mayoría afectados de manera importante y la totalidad afectados de alguna manera, ¿verdad? Entonces, los hoteles sí, pero todos en general. Yo creo que es un tiempo para tomar algunas acciones. Yo creo que el tema de costos, la revisión de costos, la eficiencia productiva, la productividad en general de las empresas debería de pasar por un proceso de revisión realmente muy importante, porque ahora se necesita muchísima eficiencia, porque va a haber que bajar los costos, porque van a bajar los ingresos también, y porque además tenemos que competir con el mundo entero. Y tal vez alguien pensará, bueno, es que la estrategia tal vez no es bajar precios. Bueno, no es bajar precios, pero es tal vez valores agregados. Son diferentes alternativas que se pueden analizar. Pero en todo caso, lo cierto es que si nos agarra todo eso con costos muy altos, pues se nos van a ir todavía más para arriba. Y en una situación de poco ingreso, las empresas ahí se van a ver financieramente más complicadas. Igual hay que aprender de nuevas tendencias, de nuevas cosas. Dicen los expertos que los baby boomers, aquellos que peinamos canas ya, que han sido hasta ahora los principales viajeros en el mundo, bueno, ya no lo van a hacer tanto, porque nos vamos a cuidar más, estamos sujetos a un riesgo mayor. Y que quienes van a empezar a moverse un poco más allá de sus áreas de cercanía y del turismo local o nacional, que en todos los países va a ser el nuevo motor de desarrollo turístico, la parte nacional, bueno, ahora van a ser los millennials y los centennials, gente más joven, un poco más aventada, digamos menos o más dispuestos a tomar algún nivel de riesgo, siempre dentro de ciertas medidas de seguridad y sobre todo en el tema de salud. Pero entonces hay que entender muy bien qué buscan, cómo es ese mercado, qué quiere ese mercado, cómo se le habla a ese mercado, cómo se le vende ese mercado, qué tipo de experiencias buscan. Y tenemos que adaptar el producto claramente a un consumidor un poco diferente y que posiblemente va a ser el consumidor que ya venía. Ese consumidor iba a estar en la mayoría de los viajes, sin la menor duda, para el 2025. Y el 2025 es como dentro de 2 semanas, ¿verdad? Esto es, como va esto rápido, eso es muy pronto. Entonces, bueno, esto nos está acelerando ese proceso. Pero nada de esto es posible, nada de esto es posible que hagan las empresas si no hay empresa. Y para que haya empresa, para que mantengamos ese parque empresarial tan importante, ese tejido empresarial que hay por todo el territorio nacional en la industria turística, se necesita
que haya un proceso de salvamento importante para las empresas y sus colaboradores. Y aquí podemos pensar, bueno, ya algo se ha hecho, ¿verdad? A los trabajadores el bono proteger les ayuda, sí, pero no es permanente. Hay que volver a generar trabajo para esa gente. Que bueno, que se ha dado alguna moratoria temporal en el agua o en la caja o en la luz o en algunas facilidades por 2 o 3 meses. Bueno, es que 2 o 3 meses no nos reactivan la economía. Eso es simplemente para no echarle llave a las empresas el día de hoy. Eso es darle un poquito de oxígeno, pero eso no es suficiente para reactivar las empresas, porque ahí lo que se va a requerir, las empresas están descapitalizadas, las empresas se quedaron sin dinero, no tienen ingresos, no han tenido ingresos y se quedaron sin capital de trabajo para reiniciar operaciones. Bueno, ¿cómo van las empresas a reiniciar operaciones si no cuentan con esas ayudas importantes que estamos viendo que funcionan en otros países muy bien? En algunos países parte de esos dineros que se están girando a las empresas ni siquiera son reembolsables, ¿verdad? Es un grant, como lo utilizan en Estados Unidos, que le da chance a las empresas para poder reiniciar operaciones que no las va a iniciar con éxito al día siguiente, ¿verdad? Que va a ser muy lento ese proceso de recuperación y que va a requerir de ese capital de trabajo para poder sostener la empresa abierta durante muchos meses, mientras poco a poco va adquiriendo un poquito de volumen con turismo nacional en primera instancia y en el año 21 y 22 y 23 con turismo internacional. Pero para irlas llevando ahí, si no tienen esos recursos, si no tienen ese capital de trabajo en condiciones súper blandas, si eso no existe, vamos a tener un parque empresarial disminuido, vamos a tener una industria turística que para cuando vuelva a su nivel no va a ser el que teníamos porque muchísimas de las empresas se van a haber quedado en el camino. Claro. Y por último, don Mauricio, nos gustaría que nos dé algunos respecto a la reactivación. Entiendo que el ICT muy pronto estará presentando ese plan de reactivación para el sector. Lo que se ha revelado es que tiene que apostarse al turismo nacional, pero ¿de qué manera hacerlo y por dónde empezar esa reactivación con turistas nacionales y esa reactivación en general que el sector? Mire, yo veo, si bien es cierto y no es un secreto para nadie y en general todos los países están hablando de turismo nacional como la primera etapa de salida de esta crisis, lo cierto es que Costa Rica no lo tiene fácil, porque la base de turismo nacional en Costa Rica no ha sido tan importante para el empresariado costarricense. Hay países como México, como España, en donde algunos hablan de que de todo el porcentaje del movimiento económico que se genera en la industria turística, algunos dicen que entre el 60 y el 80% es generado por turismo nacional en México. Bueno, y en España algo para arriba del 50% también. Esos son un par de países, para usar de ejemplo, que tienen una base excelente, muy fuerte de turismo nacional. Bueno, Costa Rica no es ese caso. Costa Rica para el tico ha sido caro, ha sido un país caro, inclusive para el mismo extranjero también hablan que es un destino caro. Y entonces la base de turismo costarricense, yo he oído números que van entre el 15 y el 30% en el mejor de los casos, y posiblemente debe andar cercano al 20% de todo el total. O sea, nosotros tenemos una enorme dependencia en el turismo internacional, que no lo tienen tanto otros países. Y entonces eso nos complica bastante a nosotros el panorama para que ese turismo nacional sea la reactivación. Bueno, en el mejor de los casos,
pareciera que si de verdad nos volcáramos a turismo nacional, pues bueno, tenemos ese 20% y tal vez un poco más porque la gente no salga del país y se quede vacacionando en Costa Rica. Y ahí también tenemos una complicación, porque hay que lograr un balance y eso es una cosa complicada. El 30% de la ocupación en los aviones, aproximadamente el 30%, es de boletos que se han vendido aquí en Costa Rica. O sea, somos ticos o residentes que vamos en los aviones. Entonces, si nosotros nos quedamos todo el tiempo en Costa Rica y no salimos del país, bueno, ese 30% de ocupación de los aviones y del porcentaje de ocupación total de los aviones no lo van a tener los aviones. Entonces los aviones dejan de ser rentables otra vez. Entonces los ticos son necesarios, que viajemos es necesario para que los aviones vengan al país con extranjeros. O sea, si los ticos no salimos, los aviones no vienen con extranjeros. Eso sería vuelos charter nada más, que es un vuelo específico, ¿verdad? Que viene de ciertos días específicos, que viene lleno de extranjeros y se regresa con los que había traído la semana anterior, digamos, ¿verdad? Que es el ciclo normal de los charters. Pero ese no es el caso. En Costa Rica hay un poco de charters, pero la enorme mayoría son vuelos itinerados. Y esos vuelos no vendrían al país si los ticos no viajamos en ellos. Entonces, ahí también tenemos que mantener ese balance, ¿verdad? Hay que vacacionar en Costa Rica, pero si queremos turismo internacional, también tenemos que vacacionar en el extranjero para apoyar a las líneas aéreas en esa búsqueda de rentabilidad necesaria para poner sus aviones a este destino. Y claramente, las líneas aéreas, uno de los factores que va a tomar en cuenta, no el único, pero uno de los factores que va a tomar en cuenta en esta reactivación es la rentabilidad de sus aviones, ¿verdad? Si lo pongo en esta ruta es más rentable que si lo pongo en esta otra o al revés, y eso le va a ayudar a tomar decisiones. Estoy seguro que habrán más factores adicionales, pero ese es uno, ¿verdad? Esa rentabilidad es uno de los factores. Entonces, Costa Rica sí tiene que hacer un esfuerzo importante de turismo nacional. Esperamos que el turista nacional responda bien a todas las iniciativas. Estoy seguro que habrán promociones y demás, y que no pueden ser ahora solo de temporada baja, ¿verdad? Que ha sido tradicionalmente el turista nacional el salvavidas de las temporadas bajas. Bueno, ahora tendrá que ser en procesos de más largo plazo, y de ahí entonces regresamos a lo que hablábamos de la importancia para poder hacer esas promociones, esas ofertas, esos valores agregados que puedan tener, el control de costos, la eficiencia y la productividad, porque se ha entrado en procesos de revisión para hacer las empresas más eficientes, generar experiencias mejores, más auténticas, únicas, personalizadas, sostenibles integralmente, en fin, un nuevo concepto de producto para un nuevo turista que vamos a tener, no solo porque sean millennials y centennials, sino porque yo creo que después de esto todos en el mundo vamos a ser turistas diferentes. Don Mauricio, muchísimas gracias por su intervención. Agradecemos el espacio que nos brindó hoy. Yo me despido de nuestros espectadores en nuestras redes sociales y que tenga linda tarde, don Mauricio. Muchas gracias, Jeffrey. Muchas gracias a todos los que nos oían y veían a través de las redes. Muy amable, Jeffrey. Hasta luego. Hasta luego.